de oportunidades para avanzar en un sector estratégico tan importante para nosotros como es la vitivinicultura y cuya consecuencia es la puesta en valor, de su puesta en valor deriva en la creación de empleo. Hay que recordar que la falta de empleo es la principal preocupación que tenemos los jerezanos, como también no podemos olvidar que relacionado con el sector del vino, en el pasado mes de agosto de 2021, nuestra alcaldesa anunciaba la elaboración de un plan de repoblación y de dinamización del viñedo de Jerez que recoja las necesidades del sector en soportes digitales, infraestructura de luz y agua y enoturismo para optar a los fondos europeos. Igualmente, nuestra alcaldesa también avanzaba la intención de utilizar los fondos Eracis para cursos de formación de oficios relacionados con el viñedo y el campo y, según rezaba en la nota de prensa que remitió el propio consistorio, el Ayuntamiento ya trabaja en distintas vías en colaboración con los viñistas y el Consejo Regulador para hacer proyectos en común. Sin embargo, en contraste con estas intenciones y anuncios realizados desde el Gobierno municipal en relación al sector del vino, el Gobierno de Pedro Sánchez y, más concretamente, el Ministerio de Consumo, al frente del cual se encuentra el señor Garzón, vuelve a dejar constancia de su falta de trabajo y de su incapacidad para hacer propuestas más allá de aquellas que criminalizan a sectores productivos tan estratégicos para nuestro país como es el sector cárnico y el turístico, limitándose a realizar campañas cuanto menos controvertidas y sin beneficio alguno para los españoles. Y desde Ciudadanos Jerez nos parece totalmente decepcionante que el Ministerio de Consumo haya sido noticia recientemente y precisamente por ser el único ministerio económico sin proyectos vinculados a los fondos europeos. Por este motivo y a los efectos de seguir apostando por el vino de Jerez como seña de identidad de nuestro país, es por lo que Ciudadanos Jerez propone para su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Jerez la adopción de los siguientes acuerdos. Único, instar al Gobierno de España que, a través del Ministerio de Consumo, comience la elaboración de un portfolio de proyectos en los que el fomento y el consumo de productos identitarios de la marca España, como es el vino de Jerez, sean susceptibles de desarrollarse a través de iniciativas vinculables a los fondos Next Generation. Muchas gracias. ¿Grupo que desean intervenir? Señora... No, un momento. Yo he pedido la palabra. Levantado por señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, mira que yo venía con la intención de no pelearme mucho con aquí los amigos de Ciudadanos después de la primera parte del pleno. A ver, nosotros no tenemos ningún problema en apoyar esta propuesta, la parte dispositiva, porque creemos que puede ser interesante, a través del Ministerio de Consumo, fomentar el consumo de productos como el vino de Jerez. Nos parece fantástico. Pero sí me voy a ir a la exposición de motivos, porque hay varias cosas que no puedo dejar pasar por alto. Por un lado, ustedes contribuyen al bulo y a la fake news, haciendo ver que y removiendo otra vez el debate de las macrogranjas y tal para atacar a mi compañero Alberto Garzón. Y eso no, como usted comprenderá, no puedo dejarlo pasar por alto, porque no es verdad. Lo que dijo, lo dijo muy claro y yo creo que lo entendemos todos. Y después dice usted que vuelva a dejar constancia de su falta de trabajo y de su incapacidad para hacer propuestas más allá de aquellas que criminalizan a sectores productivos tan estratégicos, tal. A ver, mi compañero Alberto Garzón a lo mejor lo que pasa es que estaba trabajando limitando la publicidad de las casas de apuestas, a la que ustedes les dais vidilla, ustedes y el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, esas casas de apuestas que tanto daño causan a muchísimas familias. Y desde luego el trabajo de mi compañero Garzón no creo que lo pueda discutir ni del Gobierno de España, no creo que lo pueda discutir Ciudadanos, que yo sé que esta es una propuesta que probablemente está hecha sin maldad mientras ustedes hacen la mudanza y van recogiendo los muebles en las instituciones, viendo la que se avecina. Pero ya digo,
Con respecto a la exposición de motivos, no puedo compartirla, como usted comprenderá, no en su totalidad. La parte dispositiva no tengo ningún problema. Y en aras del buen tono que estamos manteniendo, y a pesar de la broma, se la vamos a votar a favor. ¿Algún grupo más desea intervenir? Si no le importa. Señor Pinar. Gracias, señora presidenta. Bueno, desde el Grupo Popular vamos a apoyar esta propuesta. La creemos que es una propuesta que viene muy al uso, digamos, de actualidad, puesto que estamos hablando de que no hace tanto tiempo en el Parlamento de Andalucía, en el Parlamento Europeo, los partidos considerados de izquierda presentaron una iniciativa para que se rotulara o se etiquetara el vino como el vino de Jerez, igual que el tabaco, asociando su consumo a la aparición del cáncer, sin ningún tipo de contrastación científica. Gracias a las enmiendas presentadas por el Grupo Europeo del Partido Popular, se consiguió que esto no fuera así. Lo han aplaudido el Consejo Regulador del Vino, lo han aplaudido el sector bodeguero de nuestra ciudad, el sector vitivinícola, y ahora al Partido Socialista pues le toca explicar por qué se puso del lado de esos partidos de izquierda para demonizar una de nuestras señas de identidad, puesto que el Partido Socialista votó para que se rotulara el vino como el vino de Jerez, como el tabaco, asociándolo al cáncer, poniéndose en contra el Partido Socialista de lo que ha dicho el sector del vino de Jerez, de lo que ha dicho el Consejo Regulador y de lo que pidió el sector bodeguero de nuestra ciudad, que rechazó de manera rotunda este intento de demonizar a una de nuestras señas de identidad, a uno de los valores de nuestra tierra y, por supuesto, a uno de los ejes vertebrales de la economía de nuestra ciudad. Esto lo tendrá que hacer el Partido Socialista, dar cuenta de por qué se pusieron del lado de los que quieren demonizar, de los que quieren atacar a una de nuestras señas de identidad. Y es bastante triste, porque es que a los señores que se autodenominan de izquierda es que no les gusta nada, no les gusta la carne, no les gusta el aceite, no les gusta el jamón, no les gusta el sector vinícola. La verdad es que es un poco triste, porque es que no les gusta absolutamente nada. Por lo tanto, aquí estará el Partido Popular para que no se demonice a una de nuestras señas de identidad, sino que se apueste por ella, porque crea empleo en nuestra tierra, crea riqueza en nuestra tierra, y por eso desde el Partido Popular vamos a apoyar esta propuesta. Muchas gracias. Señora Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor Méndez, nosotros le vamos a apoyar esta propuesta, y simplemente por trazar algunos rasgos a líneas generales, decir, usted ya lo ha dicho previamente, que la afinidad de este Gobierno con todo lo que es la cultura del vino es notoria y manifiesta, que desde el Ayuntamiento, el Gobierno municipal, trabaja en un plan de repoblación y dinamización del viñedo de Jerez, que también se ha optado a través de una consultora a todo lo que son las ayudas europeas, precisamente para reactivar y reforzar el sector vitivinícola de Jerez, que estamos también a nivel de Junta de Andalucía trabajando para que el Centro Tecnológico del Vino venga a la ciudad de Jerez de la Frontera, que es la cuna natural, y que en definitiva toda esta cultura tan nuestra, tan peculiar, tan bonita, que nace y tiene esencia en todo lo que es el vino, en toda su extensión, los viñedos, las vides, las bodegas, esas catedrales del vino que van jalonando nuestra ciudad y que nosotros no nos cansamos de poner en valor, porque en verdad es algo único en todo el mundo, pues hace que efectivamente le votemos a favor, porque compartimos esto que usted pide y solicita, ¿no? A partir de ahí, simplemente una matización. Hombre, de acuerdo con esa criminalización que usted hace del ministro, no estamos, eso no lo compartimos. A pesar de lo cual entendemos que es una valoración suya y que eso no obsta para que nosotros, a lo que es la esencia del asunto, le votemos a favor. Y ya por último, y con esto concluyo, decir al Grupo Popular, al señor Javier Espinar, que yo soy de izquierda, me gusta Jerez, me gusta el vino, me gusta la comida de Jerez y me gustan todas esas cosas que usted ha dicho, no son compatibles con la gente de izquierda. Muchas gracias. Señor Méndez. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, a ver, señor Ruiz Verdejo, cuando decimos que hay una falta de trabajo, pues a las pruebas nos remitimos. Si vamos a la web que se ha habilitado para ver cuáles son los proyectos europeos que se han presentado, pues llama mucho la atención que de esos 580 licitaciones y subvenciones que establece la web,
pues ninguno sea del Ministerio de Consumo, ¿no? Que me diga que está trabajando, pues a mí me hubiera gustado que estuviera trabajando más para bajar la factura de la luz, por ejemplo, o ahora que viene se va a hablar de los carburantes también por el tema de los carburantes, y cuando hablamos de bulos acerca del sector cárnico, ¿no?, o del sector turístico, pues hablo muy claro y llego a decir el ministro además la señora la señora Isabel Gallardo lleva la delegación de turismo, y el turismo aquí en nuestra ciudad de Jerez particularmente es una de las patas y de los motores económicos más importantes, y en Andalucía ni digamos, bueno, y en España en general, y fue el propio ministro de Consumo que dijo que bueno, que el turismo no generaba empleo de calidad, ¿no? Y también obviando la importancia que tiene sobre el PIB español. Y a ver, que esto no son bulos, esto lo ha dicho el señor ministro, y permítame la broma, y con todo el cariño, si no te gusta la carne, no te gusta el jamón, no te gusta, así se está quedando usted, que se está quedando como una regla, con todo el cariño, de verdad. Por lo demás, agradecer de corazón, yo creo, a todos los concejales, a todos los grupos con representación en este pleno, el apoyo, ¿no?, a la propuesta que hace aquí Ciudadanos, porque creemos que el vino es un alimento y una señal de identidad de la marca Jerez, y bueno, y aprovechemos la ocasión para indicarle al señor Garzón, bueno, que se ponga a trabajar y que aquí tiene elementos suficientes, como está el Consejo Regulador, que tiene proyectos más que interesantes para que a través de la promoción del viñedo pues aumente el consumo de Jerez, del vino de Jerez, que al final es lo necesario para que se mantenga el sector, y sobre todo para que, por ejemplo, los productores de vino, los agricultores, pues reciban un precio más justo para la uva, que al final es de donde viene el vino. Muchas gracias. Señor Ruiz-Verdejo. Una cuestión en aras del entendimiento, y continuando con este tono que estamos manteniendo, le decía al señor Méndez que sería interesante que se pudiera retirar el primer párrafo de la segunda página, porque mezcla el debate y hace referencia a una cuestión en la que no estamos de acuerdo. El debate, ya sabe, de las macrogranjas, etcétera, etcétera. Creemos que la propuesta es igualmente interesante sin ese párrafo, y que es interesante igualmente que exista el máximo consenso en esta propuesta, que redunda positivamente en algo tan importante para esta tierra como los vinos de Jerez. ¿Pero qué propone? ¿Que se retire? De la exposición de motivos, el primer párrafo de la segunda página. Es que solo va al final los acuerdos. Da igual lo que pone a la exposición de motivos, lo que se acuerda es lo que insta a. ¿No? Pero a ver, la parte dispositiva es lo que votamos, pero se envía la propuesta completa, quiero entender. Es por eso, por una cuestión estética, por lo que pedimos que se retire el párrafo. El secretario entiende que eso no se puede hacer. Pero que eso no consta luego, en la parte propositiva no consta en nada. ¿Vale? Es la parte que se insta a. ¿Vale? ¿Algún grupo desea intervenir? Tú la quitas igual. Señora Gallardo, ¿no? Vale. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. La siguiente es una proposición municipal de Adelante sobre el blindaje ambiental de Doñana. Muchas gracias. Andalucía tiene el privilegio de contar con un enclave único, el Espacio Natural de Doñana, constituido por el Parque Nacional y el Parque Natural del mismo nombre. Se trata de un territorio con una gran extensión de marismas, lagunas,
bosques y sistemas dunares, que lo convierten en un paraje de una diversidad y riqueza ambiental inigualables. En 1980, la UNESCO declara al Espacio Natural de Doñana como reserva de la biosfera. En el 82 es incluida como zona húmeda de importancia internacional en la lista del Convenio Ramsar. En el 88, la Comunidad Europea lo declara zona de especial protección para las aves. Y en 1994, la UNESCO declara al Parque Nacional de Doñana como Patrimonio de la Humanidad, convirtiéndose así en el único espacio protegido de Andalucía que posee esta catalogación y una de las reservas naturales de España con más acreditaciones internacionales. Desde su... ¿Me paro o sigo? Desde su declaración como Parque Nacional en 1969, Doñana se ha enfrentado a múltiples amenazas que han puesto en peligro su futuro, todas relacionadas con intentos de impulsar en la zona proyectos incompatibles con su conservación y con un modelo de desarrollo de su entorno social y económicamente sostenibles. La pretensión del dragado del Guadalquivir, los proyectos de construcción de infraestructuras viarias, el desastre de la mina de Aznalcóllar, los incendios forestales, los intentos de desarrollos urbanísticos insostenibles y el proyecto de almacenamiento de gas en su subsuelo son claros ejemplos de ello. Pero si hay una amenaza que se expresa con toda intensidad sobre Doñana y que compromete gravemente su futuro es la sobreexplotación de sus recursos hídricos. Es una evidencia científica contrastada por múltiples estudios y pronunciamientos de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales que Doñana se seca y que el acuífero que surte a Doñana de recursos hídricos sufre un uso abusivo que pone en peligro el futuro del parque. El cambio climático que sufrimos, con aumentos de temperatura, disminución de la pluviometría y una progresiva reducción de la disponibilidad de recursos hídricos, acentúa el más que evidente proceso de desertificación de Doñana y salinización de sus aguas. En los últimos 50 años, el exponencial desarrollo de la agricultura intensiva de regadío en el entorno de Doñana hizo necesaria la intervención de las administraciones públicas y, tras muchos años de trabajo, en el año 2014 se aprobó de forma consensuada el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana. Este plan garantiza y da seguridad jurídica al ejercicio de la agricultura intensiva de regadío en la zona, al tiempo que limita su expansión y establece una serie de determinaciones y actuaciones para hacerla compatible con la conservación presente y futura de Doñana. Desgraciadamente, la ausencia de voluntad política ha impedido hasta la fecha un cumplimiento y ejecución razonables de este plan, lo que ha provocado el pronunciamiento de diversas instancias alertando sobre la situación del acuífero y los riesgos para Doñana. Entre estos, cabe destacar la declaración del acuífero como sobreexplotado por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio del 21, condenando a España por incumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Hábitats Naturales y de Fauna y Flora Silvestres. A pesar de este contexto, los grupos del Parlamento de Andalucía, PP, Ciudadanos y Vox, han registrado una proposición de ley para modificar sustancialmente tanto el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana como la Ley Forestal Andaluza, con la intención de regularizar hasta 1.500 hectáreas de regadío nuevas, rompiendo los consensos establecidos y sin participación de los agentes implicados. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Adelante Jerez denuncia el riesgo de daño irreversible que se cierne sobre el espacio natural de Doñana y propone para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Diputación de Cádiz, así como a las Diputaciones de Huelva y Sevilla, a mostrar su rechazo a la proposición de ley para la revisión de la ordenación de las zonas de regadío de la Corona Norte, presentada el 11 de enero del 22 en el Parlamento de Andalucía por los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox, que modificaría la Ley Forestal Andaluza y el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana. Segundo, instar al Gobierno de Andalucía al cumplimiento y ejecución de las determinaciones contenidas en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en Consejo de Gobierno en diciembre del 2014. Tercero, instar a todas las instituciones, formaciones políticas y agentes económicos y sociales a impulsar un gran acuerdo por el blindaje ambiental de Doñana y un modelo de desarrollo para su entorno que garantice que la creación de empleo local está ligada a la protección de la biodiversidad y el conjunto de los valores de Doñana. Muchas gracias. Pues, concejal no adscrito, Cardiel Soasti. ¿Ganemos? No. ¿Ciudadanos? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo me alegro que traigan esta propuesta porque nos da también un poco a los demás la opción de desmontar esa campaña de desinformación que han montado en Andalucía, en los grupos a los que usted pertenece, acerca de esta propuesta.
Mire, yo le quería decir que cuando vienen diciendo que la Junta de Andalucía y el Parlamento de Andalucía pretenden legalizar pozos en Doñana, eso es falso. Y es algo que he escuchado que han dicho sus grupos desde el Parlamento y sus asociaciones afines. Ya sabe que los pozos en Doñana no los puede legalizar la Junta de Andalucía ni el Parlamento, que en todo caso, en este caso es el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Por otro lado, el Parlamento de Andalucía no ha aprobado ninguna ley, sino que ya sabe que es una proposición no de ley que comenzará un trámite que tendrá que negociarse con todos los grupos, en este caso de la oposición. En esa proposición de ley lo que se propone es declarar regable 1.400 hectáreas de cultivos que están fuera del Parque Nacional de Doñana, que también les he escuchado decir que lo que se pretende es vaciar todos los acuíferos de Doñana y atacar el Parque Nacional de Doñana. Esto está fuera del Parque Nacional de Doñana, concretamente aproximadamente unos 30 kilómetros, cultivos donde hay pozos ilegales que llevan además décadas extrayendo agua subterránea. Por otro lado, nos dice que la proposición de ley pide legalizar los pozos, que también lo he escuchado, aunque usted no lo diga en la propuesta, pero lo vienen diciendo todos los grupos suyos durante estos días. Hay que decirle que no, que lo que se pide es que esta zona se declare regable para que si algún día el Gobierno de España construye el trasvase Tinto o Diel Piedras, que la clave está en esta ley, la ley del trasvase del Tinto o Diel Piedras, para cuando se lleve a cabo esta ley se pueda usar para regar esos cultivos. Por otro lado, nosotros entendemos que lo que ocurre es que al Gobierno de España le incomoda mucho esa ley, que incluso la aprobó Pedro Sánchez en diciembre del 18, lo que pasa es que no se ha puesto manos a la obra y por eso ha tenido esa pequeña pelea con el PSOE en Andalucía, porque en Madrid decían que no, en Andalucía se abstuvieron y el problema viene realmente de ahí, de que el señor Pedro Sánchez no quiere dotar a Andalucía de esa infraestructura hidráulica que probablemente solucionarían el problema, en parte, por un lado, de la sequía y, por otro lado, el de los pozos ilegales en la corona norte de Doñana. Por tanto, nosotros creemos que el Gobierno de España es el que está dañando la imagen de Doñana en este momento, incluso ante la Comisión Europea, con esta información sesgada y falsa, para escurrir el bulto, como le he dicho, y no hacer el trasvase que se comprometió en su día. Y, además, la abstención del PSOE andaluz, de hecho, lo ha dejado al descubierto, porque vienen diciendo una cosa el PSOE a nivel nacional y resulta que a nivel andaluz pues han tenido otra postura, ¿no? Por tanto, nosotros le vamos a votar en contra de la propuesta y ahora en la siguiente intervención le explicaré un poco más lo del trasvase Odiel. Gracias. Partido Popular. Sí, gracias. Bueno, la moción, y lo han intentado hacer los partidos como Podemos o Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía han querido crear un problema medioambiental y ahora quieren traerlo a este pleno, pero vamos a hablar claro. ¿Qué es lo que se trae aquí hoy? Hoy se trae aquí rechazar la siguiente norma, se lo voy a decir. La toma en consideración, que esto es si se acepta o no una tramitación, de una ley relativa a la mejora de las zonas de regadío en el Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Y se trae al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, para que nosotros instemos a su vez a la Diputación de Huelva y de Sevilla para que rechacen esto. Es como si, no sé, si en el Ayuntamiento de Moguer presentaran una moción para instar a la Diputación de Cádiz que a su vez muestre el rechazo de que se implanten aerogeneradores en el viñedo de Jerez. Algo parecido es lo que ustedes nos están trayendo hoy aquí. Pero es que aparte lo hacen faltando a la verdad, creando una alarma social e inventándose una especie de emergencia medioambiental totalmente infundada y carente de toda lógica. ¿Qué es lo que buscan con esto? Pues únicamente desgastar al Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, que la única manera de hacerlo es con mentiras y faltando a la verdad y creando situaciones que no se corresponden con la realidad. ¿Por qué? Para empezar, porque ni la Junta de Andalucía ni el Parlamento de Andalucía pueden legalizar pozos en Doñana, no lo pueden hacer. La competencia es del Gobierno de España y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Lo que hace la toma en consideración de esta ley es una cuestión de suelo, no de agua, porque no tiene competencia. Y aparte, el Parlamento no aprobó ninguna ley. Lo que he dicho anteriormente es la tramitación de una proposición, que por cierto contó con la abstención del Partido Socialista, en la que ni mucho menos se pide legalizar pozos en Doñana o declarar regable Doñana, porque es que no se puede. ¿Qué es lo que dice? Lo ha dicho anteriormente el portavoz de Ciudadanos, lo que hace es declarar regable una serie de hectáreas que están en fincas que están a 20, 30 y 40 kilómetros del Parque Natural. Es que hay un IKEA más cerca. Es que el IKEA de Jerez está más cerca que las fincas que se van a legalizar por esta ley.
para que ustedes se hagan una idea. No le he visto ya a ustedes traer una moción en contra de la IKEA de Jerez porque es que atenta a Doñana, para que ustedes se hagan una cuenta de lo que están trayendo hoy aquí. ¿Y qué es lo que hace esta moción? Lo que hace es resolver un problema que creó el propio Partido Socialista. Y es que con esto lo que se permitirá cuando el Gobierno de Pedro Sánchez construya el trasvase del Tinto, Odiel y Piedra es que el agua llegue por la superficie de tal manera que eso sí que permitirá la conservación de Doñana, porque permitirá que el agua llegue en superficie y que no se utilice ningún tipo de pozo y agua subterránea. Por lo tanto, como está basado en cuestiones que nada tienen que ver con la realidad, desde el Grupo Popular, desde luego, no lo vamos a apoyar. Muchas gracias. Señor Díaz. Gracias, presidenta. Pues el Grupo Municipal Socialista sí va a apoyar esta proposición. Y lo vamos a apoyar porque, hombre, frivolizar con el tema, que yo creo que es una de las cuestiones más importantes que tenemos que afrontar en las próximas décadas, en referencia al agua, a Doñana, y especialmente generar falsas expectativas a los agricultores, no buscando otras alternativas, salvo la de poner en riesgo el parque de Doñana, nosotros no lo vamos a aceptar. Desde el Grupo Socialista de Jerez no lo vamos a aceptar. Piensen lo que piensen el resto de compañeros del partido. Ya lo ha manifestado el Gobierno de España, el apoyo a este atentado que se está haciendo contra el Parque de Doñana y de todos los andaluces, porque el Parque de Doñana es de todos los andaluces, no es solamente de la comarca, que también. Además que no solamente se pretende hacer que esta seña de identidad de Andalucía quede prácticamente vulnerable al expolio de una de sus mayores riquezas, como es el agua. Ya estamos viendo lo que está pasando en muchas marismas, ya lo estamos viendo, que se están quedando sin agua, ya lo estamos viendo. Y tenemos que proteger el bien más preciado que tenemos en nuestra Andalucía, uno de los bienes más importantes. Esta ley es un engaño a los agricultores, un engaño a través de la palabra. Es un engaño y un atentado medioambiental. Y nosotros no vamos a apoyar intereses electorales, propaganda electoral del Partido Popular y, sobre todo, rehenes de la ultraderecha. Un gobierno que miente continuamente, sobre todo para... próximamente vienen unas elecciones y tiene que hacer la propaganda típica que hace, en este caso, el Partido Popular en todas las comunidades autónomas. De hecho, va a hipotecar el futuro de la comarca con esta modificación, con esta ley que se nos presenta. Y, evidentemente, es una demostración de un gobierno de la Junta de Andalucía que es un gobierno frívolo en su máxima expresión y, sobre todo, que encima el presidente se esconde de que esta proposición de ley es del grupo parlamentario. Evidentemente, cuando no se da la cara y no se tiene rigor y seriedad a la hora de defender los asuntos capitales para Andalucía, pues, y se esconden los grupos parlamentarios, demuestra una falta de altura política. Díaz. Señora Monedero. Muy bien. Vamos a ver. En principio, eso. Doñana es un parque nacional y además está declarado Patrimonio de la Humanidad, con lo cual no estamos hablando de meternos en territorio de nadie. Estamos hablando de algo que es propiedad no solamente de España, de los españoles, es propiedad del mundo, ¿vale?, del planeta. Y debemos resguardarlo. Además, seríamos los primeros en tener que protegerlo si queremos un poco no pasar más vergüenza de la que ya estamos pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que con este tipo de proposición, lo que se generan es unas falsas expectativas. ¿Cómo se puede declarar a unos terrenos zona de regadío cuando ya hay sentencias y cuando ya se está hablando de que se está secando Doñana por el exceso de sobreexplotación de los acuíferos? Los acuíferos, por favor, no es yo saco el agua aquí y aquí es donde gasto el agua. Yo saco el agua aquí,
Y de ese subsuelo, de esos acuíferos que están en profundidad, es una balsa que recorre kilómetros. Entonces, no estamos hablando de que si está a 30 kilómetros, a lo mejor en 100 kilómetros también estaríamos secando Doñana. Entonces, lo que no podemos es engañar y hablar cosas que no tienen fundamento científico. Entonces, ¿cómo se va a regar eso cuando estamos en un cambio climático, en una situación de sequía descarada y además con un acuífero de Doñana que está sobreexplotado, que ya se están viendo las evidencias, que ya hay incluso sanciones por parte de la Unión Europea, que hay llamadas de atención por parte de organismos internacionales? Es que lo que queremos es cerrar los ojos, mirar para otro lado y echar la pelota para adelante. Pero es que de echar la pelota para adelante, que es lo que ha ocurrido con Doñana desde que tuvo que empezar a protegerse, porque es muy bien este proyecto que hubo del plan de la fresa, que se sacó con consenso y que tenía una base buena y que estaban conformes muchos de los componentes de las distintas partes en conflicto o de distintas partes interesadas. Pero es que después no se ha actuado. Es que es verdad que el Gobierno de la Junta de Andalucía, cuando estaba el PSOE, tampoco hizo lo que tenía que hacer, porque todos esos pozos ilegales, que no es de lo que estamos hablando, no tenían que haberse ni siquiera abierto. Es que al primero que se abre se cierra y ya no se abren más. Pero pasa como en Chiclana, pasa como en muchos sitios, que se tolera y al final resulta que se legaliza todo. Y aquí ancha es Castilla. Y esa es la filosofía cutre, pícara, de picaresca, que existe en este santísimo país, ¿vale? Entonces, si queremos seguir con esa picaresca, pues nos cargaremos Doñana, nos cargaremos todo. Y además, el prestigio de la fresa y de la zona de la comarca de Doñana es un nombre a la hora de los productos de la fresa y de productos rojos en Europa, ¿vale? En Europa muchos mercados son especialmente sensibles a la sostenibilidad de la procedencia de los señora productos. Monedero. Señor Pérez, no, espérate, alguien del grupo, ¿no? Señor Pérez. Sí, muchas gracias. Bueno, preguntaba la señora Monedero, ¿cómo es posible que se declare regable una zona afectada por los pozos ilegales? Precisamente es para eso. No, yo no he dicho eso. Sí, una zona que se va a secar. ¿Cómo se puede, y ha terminado diciendo, con pozos ilegales del subsuelo, etcétera? Sí. Precisamente esta es una proposición de ley para evitarlo, porque si me ha escuchado en el primer turno, lo que he dicho es que la clave de esto es el trasvase del Odiel Piedras a la cuenca del Guadalquivir, que lo que pretende es precisamente, es decir, si nosotros ahora con esta proposición declaramos regable esas 1.500 hectáreas y el Gobierno de Pedro Sánchez decide ponerse las pilas, apostar por Andalucía, invertir en infraestructuras hidráulicas y llevar a cabo este trasvase, que son 19,99 hectómetros, lo que hacemos es que ponemos agua en superficie y evitamos automáticamente que se esquilme su suelo. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Lo que pasa es que ustedes prefieren estar en la política de mirar para otro lado, porque decía mal el señor Díaz. Esto le hace vulnerable al expolio. Precisamente es para evitar el expolio, que usted sabe, igual que yo, igual que la señora Monedero, que actualmente hay expolio de cultivos ilegales y de pozos ilegales en Doñana. Esto lo que pretende es evitarlo. Entonces, vulnerable al expolio es ahora mismo, cuando no se hace nada, porque en política usted sabe que cuando no se hace nada, los pícaros se aprovechan. Entonces, si se lleva una proposición de ley, se regula, se declara regable este espacio de 1.500 hectáreas y el señor Pedro Sánchez, reitero, porque es la clave, lleva a cabo, invierte en Andalucía y hace este trasvase de casi 20 hectómetros cúbicos de agua del Tinto Odiel a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, pues nos evitamos todo este problema. Por eso nosotros también en Ciudadanos lo que hemos dicho, vinimos diciendo hace mucho tiempo, que una propuesta que ya el Parlamento de Andalucía, estando gobernando el Partido Socialista, se aprobó en el Parlamento de Andalucía. En diciembre del 18 también lo aprobó Pedro Sánchez. Nosotros lo que pedimos es que se constituya ya la Comisión de Gestión Técnica de esta ley de trasvase, porque precisamente la proposición de ley lo que pretende es declarar la zona regable para luego poder utilizar este agua que viene del trasvase, ¿vale? Que desde nuestro punto de vista es vital, por lo que le he dicho, porque si viene el agua a superficie, evitamos coger el agua del subsuelo. Por tanto, y con esto termino, frente a la intoxicación informativa de su grupo en el Parlamento, nosotros queremos dejar claro que con el Gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular en la Junta de Andalucía, Doñana y su entorno tienen garantizada la preservación y la conservación como un espacio verde en Europa y de reserva de la biosfera. Pero sí es necesario y urgente que el Gobierno de Pedro Sánchez invierta en Andalucía
para ejecutar ese trasvase, que es lo que le pide la ciudadanía del entorno, la ciudadanía andaluza y los principales afectados, que son los agricultores legales, porque tú sabes que los primeros interesados en que esto se lleve a cabo son las empresas de agricultura, que ahora mismo están haciendo una actividad legal en el entorno y que se enfrentan a otras empresas que están obteniendo agua de forma ilegal. Muchas gracias. Sí, gracias, presidenta. Bueno, aquí se han repetido una serie de retahílas, lo diría yo, en el que es muy fácil tirar por tierra. Para empezar, ese mantra que se repite una y otra vez de rehenes de la ultraderecha, como si nosotros tuviéramos las manos aquí encadenadas. Pues mire usted, con la abstención del Partido Socialista, el voto de Vox no sirve para absolutamente nada. Es decir, esta ley hubiera salido adelante, porque el Partido Socialista se abstuvo. Así que lo de rehenes de la ultraderecha aquí se les cae. Después hablan ustedes de que, claro, es que aquí lo que se intenta es dar solución y seguridad jurídica a los agricultores de la zona. Agricultores a los que el Partido Socialista hoy en Jerez ha acusado de expoliar el agua de Doñana. Que lo sepan todos los agricultores de Huelva que nos puedan escuchar por internet. Que hoy el Partido Socialista de Jerez les ha acusado de expolio, que lo sepan y lo digan alto y claro. Y también que le digan a sus compañeros de Huelva, a sus alcaldes socialistas de los pueblos que he mencionado, al portavoz y presidente de la Diputación de Huelva del Partido Socialista, que votando a favor de esta misma medida, porque ellos han votado a favor en los ayuntamientos y en la Diputación, están hipotecando el futuro de su tierra. Eso lo acaba de decir hoy también el Partido Socialista, que sus propios compañeros en Huelva hipotecan el futuro de su tierra. También es bueno que ellos lo sepan. Por lo tanto, a los que faltan altura de mira y alturas políticas es a los que se están inventando una historia que nada tiene que ver con la realidad. Porque si de verdad les interesa al Partido Socialista de España, que es el que ustedes se escudan, lo que tiene que hacer es construir el trasvase, como hemos dicho, del Tinto, Diel y Piedra. Lo que tiene que hacer es acabar con el tema de la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre, porque al señor Pedro Sánchez no le interesa Doñana. Ah, bueno, sí, le interesa para irse de vacaciones al Palacio de Marismilla y aumentar el presupuesto en 335.000 euros para arreglar el palacio donde él pasa las vacaciones con sus amigos. Para eso se interesa Doñana. Pero para construir el trasvase y permitir que el agua vaya en superficie de tal manera que los acuíferos no se gasten, para eso el señor Pedro Sánchez no está ni se le espera. Por lo tanto, podrán dar lecciones cuando hablen y a la vez hagan. Pero cuando lo único que hagan es hablar, e incluso en contra de los que piensan sus propios compañeros de partido en la zona, lo único que demostrarán es que ustedes solo se deben a la sigla, que ustedes solo se deben a un Partido Socialista en España que no tiene nada que ver y que no está en sintonía con lo que piensan las personas que viven allí. Porque no creo yo que estén equivocados el alcalde socialista de Moguer o que esté equivocado el presidente socialista de la Diputación de Huelva. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esta ley no legaliza ningún pozo en Doñana, porque es que la ley y la Junta de Andalucía no tiene esas competencias. Eso para empezar. Y después que estamos hablando, y vuelvo a repetir, de unas fincas que están a más de 30 y 40 kilómetros del Parque Nacional de Doñana. Por lo tanto, dejen de mentir, dejen de crear una alarma, porque es que no dicen ningún dato consistente. Hablan de oídas, porque claro, todo lo que tenga el nombre de Doñana ya que tiene que crear alarma. Pero es que esto no va a afectar a Doñana, sino todo lo contrario. Va a dar seguridad jurídica a los agricultores de Huelva a la vez que va a permitir que se conserve el agua de Doñana. Gracias, presidenta. La misma seguridad jurídica que le da la Junta de Andalucía a este ayuntamiento cuando informa en positivo una modificación del plan general y a los 2 años dice lo contrario. La misma seguridad jurídica, como para fiarse de la Junta de Andalucía. Esto es de loco. Se estáis cargando Doñana con esta ley. Se la estáis cargando y al tiempo. Estáis engañando a los agricultores. Lo que tenéis que ponerse es a trabajar, que es lo que tiene que hacer el Partido Popular y Ciudadanos, a trabajar y de garantizar las infraestructuras necesarias. Para eso hay muchos fondos europeos que están a disposición y lo que tiene que hacerse por parte de la Junta de Andalucía de gastar dinero que se lo está guardando al día de hoy sin que se lo transfieran a los ayuntamientos y en este caso las competencias que tengan la Junta de Andalucía, cometer las infraestructuras necesarias para Andalucía. La culpa siempre, parece ser que siempre es del Gobierno de España. El Gobierno de España. Persigan ustedes los ilegales, a los pozos ilegales, persíganlos ustedes. Eso es lo que tiene que hacer. No hacer una ley que va a degradar aún más el espacio natural de Doñana. Y sí, hay acuíferos
en el área azul, a la altura del área azul, como a 100 kilómetros. Como a 100 kilómetros. Y esto se lo van a cargar el Partido Popular solamente como propaganda electoral, pensando que tenían unas elecciones en mayo y que tenían la propaganda electoral preparada para los agricultores y que, bueno, con lo que ha sucedido en vuestro partido, que el escándalo, el espectáculo que estáis dando de acusaciones de presuntas corrupciones entre unos y otros, más lo que ha pasado en Castilla-La Mancha, pues bueno, pues han tenido que posponer la convocatoria de elecciones. Pero esto era propaganda electoral. En esto se mueve el Partido Popular y Ciudadanos, en la propaganda electoral. Y creo que es, la verdad, que una falta de respeto a los andaluces que se esté haciendo esto con Doñana, que se esté permitiendo esto, gracias a la ultraderecha y a la marca blanca del Partido Popular, que son cómplices el Partido de Ciudadanos. Una marca blanca que al día de hoy está a la deriva. Una ley con consenso es lo que hay que buscar, del acuerdo de todo, desde la participación, que busquemos los equilibrios entre los agricultores y el espacio natural y sobre todo una ley que nos sintamos todos representados. Eso es lo que hay que buscar, no la imposición, la dictadura de la derecha que se impone en Andalucía, la imposición y de forma unilateral se toman y se aprueban las leyes en Andalucía. Estamos en la dictadura de la derecha, la derecha. Y eso es lo que está pasando en Andalucía. Y está ya ha pasado el tiempo. No solamente con este Muchas asunto, gracias, lo está viendo en la Díaz. sanidad, lo está viendo en todo, en la educación. Señora Monedero. Es verdad que la Junta no es quien va a dar el agua. Eso es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero es que en la elaboración de esta proposición de ley no se ha tenido en cuenta a todas las instituciones que tienen que ver con este problema. No se puede intentar solucionar esto cuando el problema es muchísimo más grande. Y para poner aquí un parche no voy a descoser el resto del traje, ¿vale? Entonces, en relación a los agricultores, respaldarles, vamos a ver, aquí estamos hablando de una serie de agricultores legales que compraron sus terrenos y que pagaron de una forma exactamente igual que ocurre con las viviendas ilegales. Un terreno en zona edificable que paga, que registra, etcétera, etcétera, y un terreno en una zona no edificable que no paga, etcétera, etcétera. Y luego al final, ¿qué se le queda? Cara de bobo a la gente que va con la ley por delante, ¿no? Eso es lo que se pretende hacer con estos terrenos que ahora se quieren hacer de regadíos y entonces, evidentemente, no es que vayamos a legalizar los pozos, es que vamos a legalizar la actividad incluida. Entonces, bueno, pues es absurdo. Se va a generar competencia desleal entre los agricultores porque vamos a poner al mismo nivel a los que hayan estado de tapadillo, buscándose la vida a costa de las personas que sí que estaban haciendo las cosas de forma, digamos, sostenible. Entonces, en Europa, es que hay mucha, la organización WWF es que tiene todo, vamos, tiene un argumentario enorme en relación a esto. Por otro lado, esta proposición de ley entra en conflicto con el Plan Hidrológico del Guadalquivir, con la Directiva Hábitats, con la Directiva de Aves y la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, con la reciente sentencia de los tribunales de la Unión Europea, con dictámenes de la UNESCO sobre Doñana, con el compromiso del Gobierno de España para sacar a Doñana antes de 2025 de la lista de humedales amenazados a nivel internacional dentro de ese convenio Ramsar, con la Ley Forestal Andaluza, con la propuesta de reglamento para frenar la deforestación y degradación forestal impulsadas por la Unión Europea. Entra en conflicto con la reglamentación del propio Plan de la Corona y entra en conflicto con la ley del trasvase de Tinto Diel Piedras del Guadalquivir a la que se refiere. Entonces, es que es absurdo. Se va a legalizar algo para luego poner a lo que es el plan, digamos, lo que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la tesitura de tener que dar agua. Pero si es que no puede dar agua. Es que no hay agua. A ver, Doñana se seca, no hay agua. Con lo cual, no vamos a empezar la casa por el tejado.
Cuando haya agua, haremos lo que podamos hacer, pero mientras no haya agua, no vamos a estar calificando de regadío zonas que están sobreexplotadas. Me parece. Muchas gracias, señora Monedero. ¿Algún grupo desea intervenir? Ya hemos terminado, esta es la última vuelta, vale. Pues pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿He ido muy rápida? No. Vale. Hemos aprobado. Queda aprobada. Proposición del Grupo Popular sobre yacimiento Asta Regia. Gracias, señora presidenta. El yacimiento de Asta Regia está situado en la barriada rural de Mesas de Asta, perteneciente al término municipal de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, entre las desembocaduras de los ríos Guadalquivir y Guadalete, y tiene una extensión de 25 hectáreas aproximadamente. Este yacimiento fue declarado bien de interés cultural bajo la categoría de zona arqueológica en el año 2000. Las investigaciones relativas al yacimiento, actualmente lideradas por la Universidad de Cádiz, se vienen realizando desde el siglo XIX y han llegado a constatar que podríamos encontrarnos ante restos de una ciudad de entre los años 1250 y 850 a.C., que en época romana llegó a tener mayor importancia que Baelo, Claudia o Itálica. Si bien a los vestigios de una ciudad romana se unen restos de una ciudad islámica, así como restos de una medieval. Desde hace unos años, la sociedad civil jerezana, a través de la plataforma ciudadana por Asta Regia, viene reclamando la participación de las distintas administraciones para posibilitar entre todas las instituciones públicas que los terrenos sobre los que se localiza el yacimiento pasen a ser de titularidad pública a través de la adquisición de los mismos y la puesta en valor del yacimiento. El cumplimiento de estos objetivos implicaría su estudio y recuperación arqueológica, pero también posibilitaría un profundo conocimiento de nuestra historia y de la historia de la ciudad y convertiría el yacimiento en un motor de riqueza y generación de empleo para la zona a través de la potenciación del turismo cultural. En este sentido, el Parlamento de Andalucía aprobó recientemente, con el apoyo de todos los grupos políticos, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar los trámites necesarios con los titulares de los terrenos sobre los que se asienta el yacimiento arqueológico de Asta Regia para avanzar en la consecución de su titularidad pública, así como a incluir, tal y como se ha hecho en los presupuestos de 2021, sucesivas partidas presupuestarias en los presupuestos de la Junta de Andalucía para la investigación y la puesta en valor del yacimiento, incluyendo partidas específicas de financiación de fondos para el desarrollo de trabajos de excavación arqueológica que saquen a la luz este yacimiento de Asta Regia. Por último, el Parlamento andaluz también acordó por unanimidad requerir a la Junta de Andalucía para que invierta en mesas de Asta para garantizar el desarrollo y la puesta en marcha de servicios e infraestructuras que potencien la imagen acorde con el patrimonio y desarrollo del valor arqueológico y potencial turístico del yacimiento y de la zona. Consideramos, tal y como se indicaba más arriba, que para que un proyecto de tal envergadura pueda ser gestionado con garantías de éxito, es necesaria la colaboración no solo institucional, sino también económica de todas las administraciones. En esta misma línea, la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía aprobó también instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez, instara al Gobierno de la Nación a impulsar un plan de ayudas para la recuperación del yacimiento de Asta Regia, destinando a tal efecto una partida presupuestaria. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, desde el Grupo Municipal Popular queremos plantear la siguiente proposición: instar al Gobierno de España a impulsar un plan de ayudas para la recuperación del yacimiento de Asta Regia, destinando a tal efecto una partida en los presupuestos generales del Estado. Gracias. Grupo, muchas gracias, señora Marín. ¿Grupos que desean intervenir? Señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, nosotros estamos de acuerdo en que la implicación para recuperar y poner en valor el yacimiento de Asta Regia debe ser máxima y compartida por todos los grupos y por todas las administraciones, porque creemos que es una cuestión capital para la recuperación de esta ciudad y que puede generar prosperidad a la misma. Usted ha comentado en su propuesta el acuerdo
que alcanzamos todos los grupos con representación en el Parlamento de Andalucía para recuperar y poner en valor el yacimiento, incorporando también una partida en el presupuesto. Veo, ahora lo comentará el señor Cama, veo que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de adición. Nosotros estamos dispuestos a votar la propuesta si se acepta esa enmienda, porque entendemos que es lo que procede, dar cumplimiento a lo que hemos aprobado en el Parlamento de Andalucía en forma de proposición no de ley y, con la independencia de eso, pues también, ¿por qué no?, instar al Gobierno de España, porque es una cuestión que es importante para esta ciudad. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta porque creemos que un yacimiento de estas características no solo puede tener fuerza con la ayuda de su región, sino que necesita una ayuda estatal porque hace falta mucho dinero año tras año para poder explotarlo. Yo quería hablar un poco de la realidad de Astarregia. Astarregia llega ya el momento que ya hay que dar el paso. Ahora mismo el paso que queda es la compra de los terrenos. Es cierto que la Junta está barajando la compra de esos terrenos, pero necesita previamente un plan director. No quiero hacer sangre ni tampoco vengo porque aquí estamos todos en conjunto, firmamos una declaración institucional de apoyo, pero sí es cierto que se necesita un plan director que marque unas líneas. Lo que se ha hecho ahora mismo es un pequeño estudio borrador, que está bien, pero que la Junta de Andalucía, para dar ese paso y comprar, necesita algo más, ¿no? También es cierto que se están esperando unas tesis doctorales de unos estudiantes que están trabajando sobre los estudios de los georradares, que la Junta de Andalucía, por primera vez en 40 años, pues está cada año poniendo un dinero para esas prospecciones del georradar. En definitiva, la Junta le gustaría apoyar el yacimiento y creemos que es importante que el Gobierno municipal dé ya un paso firme en esa redacción del plan director para que ese proyecto pueda ser creíble y también ponga, para alcanzar la Ciudad de la Cultura en el 2031, no lo digo como una crítica, sino como para apoyarla. Por parte del Ayuntamiento es importante que se apoye pues colaborando con el museo itinerante que se va a poner en marcha, con las piezas de imitaciones, también creando un punto de información en mesas de acta o el pintado del muro perimetral junto a la guardería, que está cedido para hacer murales que hagan referencia al yacimiento. Unos detalles para seguir, para que la gente siga conociendo mesas de acta y Astarregia. En definitiva, cualquier alcalde del mundo estaría loco por tener esta posibilidad. O sea, un yacimiento de estas magnitudes, eso no lo tiene nadie y nosotros lo tenemos. Y ha llegado un momento que ya no vale solo con vamos a ponernos de acuerdo, el siguiente paso es comprarlo. Y para comprar ese yacimiento es importante que ese estudio sea un estudio serio, sea un estudio que marque unas líneas. Me consta que ya lo... Muchas gracias, señor García. Vale. Grupo Popular. Perdón, Grupo Socialista. Señor Cama antes, perdón. Señor Cama. Sí, a finales del año pasado, mientras el Gobierno de Moreno Bonilla intentaba aprobar el presupuesto del 22 y que no consiguió sacar adelante, la delegada territorial de Empleo la delegada territorial de Patrimonio y Cultura hizo unas declaraciones en el Diario de Jerez donde valoraba pues el impulso que el Gobierno andaluz tenía previsto darle al patrimonio de la provincia a través de las diferentes partidas que contemplaba el proyecto de presupuestos para el 22. Con ello,
bueno, hablaba de la importancia de Acta Regia, que por primera vez, bueno, la Junta de Andalucía había destinado una partida presupuestaria, una cantidad pequeña, pero bueno, ciertamente era una cantidad de dinero, 18.000 euros, y con ello ella proseguía con el apoyo a este proyecto que ya se inició hace unos meses con la adjudicación a la Universidad de Cádiz del proyecto del georradar. Ahora que vosotros hacéis esta proposición, yo me gustaría preguntaros si vais a seguir apostando el Gobierno de Moreno Bonilla por este yacimiento una vez que no se ha aprobado el presupuesto para el 22 y lo que se ha hecho es prorrogar el del 21. También nos gustaría saber de qué partida presupuestaria de este presupuesto prorrogado va a sacar el presupuesto para adquirir los terrenos tal y como manifestó en su momento la delegada territorial y tal y como se aprobó por todos los grupos políticos en el Parlamento de la Junta de Andalucía. Evidentemente, para nuestro grupo municipal socialista, cualquier apuesta por este yacimiento, ya sabéis que nosotros hemos sido los que en primer lugar hemos empezado a poner en valor el yacimiento. Creo que en su proposición se queda un poco corta a la hora de solicitar ese impulso al yacimiento de Acta Regia. Entiendo que ustedes solicitan al Gobierno de España un plan de ayuda, pero se olvidan del Gobierno de la Junta. Es cierto que en el año 21 hubo un presupuesto de 18.000 euros, como anteriormente comentaba, y por ello entendemos que esta proposición debería contener un segundo punto de instar, y es que el Gobierno de la Junta de Andalucía dé cumplimiento a lo aprobado y acordado en sede parlamentaria por todos los grupos, tal y como ustedes recogen en el propio cuerpo de la proposición. Les recuerdo que dicha proposición quedó aprobada con 5 puntos, de los cuales 3... Gracias, señor Camas. Señora Marín. Gracias. Mire, señor Camas, nosotros no tenemos ningún inconveniente en aceptar esa propuesta, esa enmienda de adición, porque nosotros no le pedimos a la Junta porque nosotros damos por descontado que la Junta es la única que está colaborando y es la única que está financiando y es la única que está participando. Entonces, si a usted le genera una mayor tranquilidad que eso se recoja, nosotros no tenemos ningún inconveniente. No lo hemos puesto porque en ningún momento hemos dudado de la aportación de la Junta. Esa la damos ya por hecho. Lo que sí entendemos es que es un proyecto que es muy importante para la ciudad, que es un proyecto en el que necesitamos que todas las administraciones sumen y por eso pedíamos al Gobierno de España. Igual que necesitamos que las administraciones sumen económicamente aquellas que tengan que aportar presupuesto, también es importante que, en este caso, el Ayuntamiento de Jerez colabore y termine de finalizar ese plan director, que es lo que a ustedes lo que a este ayuntamiento se le ha encargado y lo que desde octubre del 2020, cuando dijeron que en un par de semanas o 3 iba a estar listo ese plan director, bueno, pues han pasado 18 meses, ha pasado 1 año y medio y ustedes, esa parte que es la que le corresponde, que no estamos pidiendo que pongan dinero, esa parte todavía no la tienen lista. Entonces, bueno, pues nosotros lo que queremos es que todas las administraciones sumen, como le he dicho, y pedirle al Gobierno de España esa aportación económica y pedirle al Ayuntamiento de Jerez, evidentemente, que de una vez por todas finalice ese plan director, porque es que nos vamos a encontrar con recursos y no van a poder, van a tener el inconveniente de no contar con esta parte del Ayuntamiento que ya tenía que estar finalizada. Gracias. Señor García. Gracias, señora presidenta. También es de recibo agradecer desde aquí, desde el Pleno, el trabajo que está haciendo la plataforma Acta Regia, que lo está haciendo de una manera desinteresada desde hace unos años y que se están dejando las uñas y los dientes porque este proyecto sea una realidad y por conocer el pasado de nuestra ciudad. Así que esperamos que ya por una vez se dé ese paso por parte del Gobierno local de terminar ese plan director o dar
las claves para que la Junta de Andalucía pueda tener una opción de compra del terreno y, por supuesto, que después otras administraciones, como es el Estado, pues se involucren en este proyecto de envergadura, que quizás, a lo mejor, se puede empezar con algunas parcelas, o eso es lo que tiene que determinar el plan director para que sea real. A lo mejor comprarlo todo puede ser una barbaridad, pero igual se pueden coger, según los estudios del Georradar y según la tesis que se haga y según el plan director, pues que se afine, porque lo que los proyectos de excavación duran muchos años y a lo mejor hace falta tener todas las parcelas. A lo mejor resulta que con algunas parcelas concretas puede ser esto una realidad, pero sería muy triste que pase un año, otro, y que lleguemos al 2030